En esta mañana, mis amadas iglesias, mis amados hermanos, porque bueno, ya es una realidad. Violeta y Ángel aquí en Barranquilla. Aprovecho la ocasión para darle gracias a Dios por ustedes, por las oraciones, papá, por las oraciones, por estar hombro a hombro con la mudanza, por las ofrendas, por el apoyo emocional todos estos meses. O sea, firme, o sea, estamos firmes como iglesia en ese aspecto. Entonces quería aprovechar la ocasión para darle ese reconocimiento a Dios por todo el apoyo que en verdad ha sido muy significativo y bueno, quería decir eso, para la gloria de nuestro Dios. Agradezco las oraciones de todas maneras por la adaptación acá en Barranquilla, porque ya Barranquilla nos inauguró por Violeta, que nos ha puesto a correr, por ejemplo, la noche hasta las 2 de la mañana en urgencia, etcétera, etcétera. Entonces, quería que estén orando por eso en el proceso natural acá. Bueno, me correspondió predicar hoy, por la misericordia de Dios, no porque Violeta y Ángel estuvieran aquí hoy, sino porque hace 2 meses estaba eso listo. Entonces, ya estamos finalizando, gracias a Dios, la serie de los filipenses. Levanten la mano los que Dios les ha hablado estas semanas, meses. O sea, como dice Melba, o sea, hemos recibido palabra. ¿Sí? Hemos recibido palabra y, bueno, por la misericordia de Dios, me toca en esta mañana la última sección, que es el libro de Filipenses 4, del 10 al 20. Entonces vamos a dar una pequeña oración antes de leer la palabra. Vamos a dar gracias a Dios primero, porque Dios nos ha hablado, ha ministrado, ha dado testimonio de la palabra que se ha compartido hasta el día de hoy con el libro de Filipenses. Y damos gracias para que esa palabra permanezca firme y que en esta mañana también Dios nos dé respuestas, así como lo ha hecho en domingos anteriores. Padre, gracias te damos por esta mañana, porque tú durante estas últimas semanas nos has dado la oportunidad, Señor, de meditar en esta hermosa carta paulina y has hablado en nuestras vidas de muchas maneras y no somos los mismos para tu gloria y alabanza. Ahora que en esta mañana ya estamos cerrando este ciclo de enseñanzas, dándote gracias por lo que ya has hecho. Te damos gracias por lo que vas a hacer y vas a hablar a mi vida y a nuestras vidas en esta hermosa mañana, y que así como en el pasado reciente, también tú ministres efectivamente en nuestras vidas y digamos que no somos los mismos tampoco, o también, Señor, a partir de esta mañana maravillosa. Gracias, Padre, por eso, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento y podamos sacar aplicaciones prácticas para nuestras vidas en el día de hoy. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Filipenses capítulo 4, del 10 al 20. Cuando estaba haciendo un discipulado, me acuerdo que para aprenderse como el orden de las cartas paulinas, entonces voy a dar una clave ahí: A Gálatas, E Efesios, y Filipenses, o Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. ¿Sí? ¿Dónde está? A Gálatas, E Efesios, y Filipenses, o Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Bueno, ya saben dónde está Filipenses, ¿verdad? A, E, I, Filipenses. Gracias, por eso discipulado, ¿cierto? En gran manera, dice Pablo aquí, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis, ustedes filipenses, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como sabemos que es difícil contar con el 100% todos los domingos de los miembros de la iglesia, entonces hay unos que en la serie han perdido como el hilo, ¿sí? Entonces, como para unir el hilo, voy a hacer, y gente viene nueva de los cultos, está como perdida, entonces voy a hacer una pequeña enlace sobre qué pasaba más o menos con el apóstol para enlazarlo con las aplicaciones que queremos hacer en esta mañana. ¿Cuántos quieren ese enlace ahí? Para ubicarse bien, recorderes ahí. Tremendo. Bueno, evidentemente Pablo está preso muy seguramente en Roma, lo que era la capital en ese momento del imperio, y sabemos que estaba preso no precisamente por haber cometido ningún delito, alguna cuestión armamentista o algún grupo extraño, sino porque él fue diligente en cumplir la tarea que el Señor le encomendó. Fue diligente en cumplir la tarea que el Señor le encomendó y hablar lo que tenía que decir, independientemente de que le gustara o no a su audiencia. ¿Sí? Entonces, esa situación y murmuraciones y críticas de que él estaba enseñando un mensaje diferente acerca de los judíos que tienen que dejar sus costumbres, no circuncidarse, etcétera, etcétera, generó una persecución que terminó en que Pablo llegó preso a Roma. Entonces, Pablo escribe esta epístola desde Roma y obviamente sabemos, mis amados hermanos, que no es muy romántico estar en esas condiciones. Si ahora es, o sea, hay gente que no le gusta ya, o sea, yo por ejemplo nunca he ido a la cárcel, pero los que han ido me han dicho que es, ¿quién visita la cárcel así una vez al año? Sí, ¿y qué tal el panorama, Fred? Parece el peor lugar del mundo. Y si ahora es feo, que ya hay modernidad, etcétera, ¿cómo te imaginas el panorama hace más feo, por lo menos? Horrible. Entonces, evidentemente Pablo está en una situación, vamos a decir, económica, material y circunstancial, físicamente no muy emocionante. Y desde esa situación, sabemos que Dios obró poderosamente para que él siguiera haciendo su ministerio y escribiendo muchas epístolas que han sido de bendición para nuestras vidas hoy. ¿Cómo? Por la pura gracia de Dios. Entonces, así que, no que yo estoy cansado, que tengo. Yo puedo cumplir la misión que el Señor me encomendó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque somos especialistas. ¿En qué? Es que yo, ¿sí? El espíritu que fue que yo, y somos desafortunadamente buenos para eso. Pero Dios obró en Pablo y tenemos un espíritu de Pablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Uno tiene más Espíritu Santo porque es uno solo, y creo que también Dios nos capacita para ser firmes en lo que el Señor y la tarea que el Señor nos ha encomendado. No es fácil, pero Dios nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es fácil, pero Dios nos ayuda.
sino que acá a Arnaldo Peña, siervo familiar fácil, Arnaldo, Dios te ayuda. Diga, Dios me ayuda. Yo puedo, con Dios que me ayuda. Pero no es fácil, pero Dios te ayuda. Te da gracia, amén. Tú no sabes qué vas a decir, Dios te da palabra. Así que no te desanimes. Entonces, mis amados hermanos, ahí está la situación tenaz del apóstol, que estaba preso en Roma, y vamos a ver aquí un poquito de que está ahí preso en Roma y algo que pasó. Entonces se los animo para que vean un poquito la historia de los hechos, porque Pablo se iba en un viaje así en barco y hubo una tremenda tempestad, se partía la nave, etcétera, etcétera, y Pablo se paró ahí en medio de los presos y dijo, bueno, el panorama no se ve bueno aquí, mejor es que hagamos un ajuste de dirección, porque peligra los enseres, peligra muchas cosas, inclusive nuestras propias vidas. Eso es en el viaje de navegación de Jerusalén hasta Roma. Pero el patrón de la nave no respetaba, el centurión, el que estaba liderando los presos ahí, daba más crédito al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pero finalmente lo que Pablo, con conocimiento de naviera y todo, le dio crédito a Pablo y terminó ganándose, por la misericordia de Dios, el favor del centurión romano. Entonces, para que ustedes escuchen, dice que en el libro de los Hechos, capítulo 28, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Sí? O sea, por el favor de Dios, estaba ahí con algunos privilegios, Pablo, en comparación al resto de los presos que estaban llegando a Roma. Y dice Hechos 28:30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso está en Hechos 28, del 30 al 31. Muy fructífero el ministerio de Pablo, porque dice ahí que abiertamente y sin impedimento, pero permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Leyendo esa escritura yo pensaba eso de la casa alquilada, y también pensaba que Pablo, él tenía su negocio propio, pero ahí no podía estar ejerciendo esa función, porque estaba bajo custodia totalmente ahí. Entonces, Muriel me está mirando bastante. ¿Cómo crees tú que hacía Pablo para sostenerse ahí? No puedo con mi negocio. Ofrendas definitivamente, y no era como que esa gente te cocinaron. ¿Sí? Ahora, gracias, Señor. No le llega el mensaje de texto avisándote, sino eso era... Y no hay certeza de que llegue, ¿no? Porque no es que voy en camino. Dependencia total y absoluta de nuestro Dios. Tenaz. ¿Cuántos anhelan profundamente vivir así? Pero dando fruto. Dando fruto por la gracia y la misericordia y el poder de nuestro Dios. Entonces, por eso allí en Filipenses, la epístola, el pasaje que estábamos leyendo, y en Filipenses 4, como leí varias veces la porción bíblica, como era la tarea, Pablo le dice a los filipenses: en gran manera me gocé. Vamos a ver ahí el lenguaje del apóstol. Estoy leyendo Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor. Y miren lo que dice el apóstol ahí: de que ya al fin habéis redimido vuestro cuidado de mí. No lo digo, sino
Lo digo porque, o sea, no habían podido. Querían, pero no habían podido. Dice ahí Filipenses. Literalmente, como dice muy literalmente, faltaba la oportunidad. Querían, pero le había faltado la oportunidad. La comunicación, las circunstancias. Y no había llegado la consignación, la ofrenda. Tenaz. Y parece ser que nuestro Dios, o sea, hace como que en estos últimos tiempos estoy recordando enseñanzas de hace 10, 12, 15 años, y hace, no sé, por allá 12, 15 años, Milton hizo una enseñanza que decía que Dios, más que en ayudarnos a resolver un problema, Él quiere fortalecer nuestro carácter. Eso es un proceso para entender. Repite, Fer. Dios, más que solucionarnos un problema, Él quiere fortalecer nuestro carácter. O sea, cosas que uno predica ahora y después queden en el proceso, ¿cierto? Aún el que las predica también, en el proceso las va asimilando. Entonces ahí estaba tremendamente haciendo más paciente, más prudente a Pablo, seguramente más dependiente de Dios en el proceso de su ministerio. Que es fácil hacer la tarea del Señor con todo bajo control, sin gente que hable y critique. Entonces dice Pablo que no lo digo porque tenga escasez, o sea, tengo escasez. No lo digo porque tenga escasez, sino que efectivamente he estado en escasez, dice. Y podemos suponer que la casa alquilada y la comida, o sea, no estaba como muy fluida la cosa. No lo digo porque tenga escasez, porque efectivamente he estado en escasez. Eso ahí como entre paréntesis por debajo, porque lo dice sí. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Usted puede colocar ahí mi situación económica, mi situación material. He aprendido a contentarme, eso es tremendo, cualquiera que sea mi situación económica y material. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. He aprendido, eso es algo, hermanos, que si el apóstol Pablo lo dice, he aprendido, o sea, estar contento independientemente de mi situación económica es algo que se aprende. He aprendido a no estar estresado, a no estar malhumorado, a no estar que no me puedan decir nada. Pero entonces que hay momentos que uno está, miren, no me toques, producto por la presión, porque ustedes van a encontrar ahí: bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Un versículo más adelante, cuando dice todo el pueblo en Cristo me fortalece, dice que lo hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Y tribulación no es una palabra que una vez te han dicho tú estás atribulado, o sea, no es una palabra así muy común. Tribulado es estar bajo presión, estar bajo presión, diferentes presiones había estado experimentando nuestro hermano Pablo, que le dice que bueno, o sea, justo a tiempo llegó el donativo que ustedes me enviaron, pero les dice, no es porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Parece una contradicción, pero la vamos a resolver, porque uno va a decir, no, Pablo está contento porque le mandaron la ofrenda.
el versículo que son unas máximas de Pablo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar con unas máximas de Pablo. Además, una de las frases de versículos de Pablo así campeones. En Cristo somos más que vencedores. Una, en Cristo somos más que vencedores. Digo otra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Paulina. Pero esa no es Paulina. Ya. Esa está en Hechos. Sí. Para mí que él dice, parecía el Señor. Sí, esas son del Señor. Ya. Bueno, Para mí vivir en Cristo es... para mí vivir en Cristo. Para mí vivir en Cristo. Bueno, y aquí está esta que es una de las clásicas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay una versión que dice, a través de Cristo puedo enfrentar toda clase de situaciones. ¿Qué dice acá mi amigo taxista? ¿Ah? Porque no todos los días es espectacular como uno espera, pero Cristo te capacita para enfrentar toda clase de situaciones. Tú no, Cristo te capacita para enfrentar toda clase de situaciones. Sobre todo, y me gusta ese contexto ahí, porque parece ser que lo económico es lo que más golpea. Puede ser como el ambiente familiar y la persona, o que dice Arnaldo, lo financiero golpea familia. Sí. Recuerdo allá en Montería que cultos de oración, entonces era como una estrategia ya para venir gente, entonces y bueno, una breve reflexión bíblica. ¿Y cuál es su petición? Amigo, amiga, es que los pensionados no me han pagado, es que no tengo empleo, es que etcétera, etcétera. O sea, parece que muchas de las peticiones que yo sé de aquí, económico, porque nuestra vida pareciera que no, pero gira mucho en torno a lo económico, que tenemos que comer, pagar alquiler, etcétera, etcétera. Está cuando el pastor Martín siempre por ahí en diciembre dice, bueno, vamos a orar por las listas de los colegios. Sí, que eso carísimo. Yo he provisto muchas veces pero entonces golpea la situación económica, pero dice que a través de Cristo puedo enfrentar cualquier situación que esté atravesando. Esto no es para los no creyentes, o sea, un no cristiano entiende esto es una locura, pero los que somos cristianos sabemos que hay una diferencia en nuestro temperamento. O sea, podemos tener paz en medio de la tormenta, como dice la canción. Puedes tener paz en la tormenta. Pero dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Porque aprendí a contentarme cualquiera que sea mi situación, gracias a que Cristo me ha fortalecido. Porque parece ser, y eso es como algo que sucede siempre, entre más ingresos hay, más gastos hay. Entonces, eso es un versículo, eso es un pensamiento. O sea, es que eso es increíble. Increíble. Mientras estoy estricto, sí, porque hay situaciones que estoy estricto, ya, para el pasaje. ¿Sí? Hay veces que hay mucho más que para el pasaje. Entonces, sé vivir con el pasaje, ya, estricto del pasaje. ¿Sí? Entonces acá, con mi amigo taxista, que disculpen, sé vivir con la tarifa, ahí ras. Y con la tarifa, gracias a Dios, en lo uno y en lo otro. O sea, sé vivir, porque Cristo me fortalece. Cuando uno hace cuestión de preparación para matrimonio, entonces, porque uno viene con perspectivas, esta es mi plata, o sea, en respecto a la forma de vivir. Entonces, la consejería, gracias a Dios por la consejería prematrimonial, o sea, un fondo común, eso es revolucionario. Todo entra en un mismo fondo.
y desde ahí se reparte. Eso enseguida rompe ahí. Esta es mi plata si no somos una familia unida. Gloria a Dios por eso, Marco, ¿cierto? Porque crea problema eso, sí o no. Cuando cada quien por su lado está. Hay que buscar estrategias. Entonces, sé vivir humildemente. Yo decía el presupuesto, es que de las cosas que más estira el presupuesto es la comida. Impresionante, la comida, todo aumento sube la comida, entonces el presupuesto de la comida cada año es que más del IPC ahí. Y otra cosa que iba a decir, hermanos, es que la escasez del apóstol no era porque él no era forzado, sino que era la voluntad de Dios. Porque hay alguien que dice, y eso sucede porque me acordaba por aquí un hermano, bueno, no está aquí, no lo veo, nuestro hermano Carlitos Araño, Carlitos Acosta. No sé cuánto tiempo aquí está Carlitos Acosta. En clase. Bueno, ¿cuántos, los que son amigos de Carlos, levanten la mano aquí? ¿Cuántos más o menos tuvo Carlos sin empleo? 3 años. Es fiel ese 3 años. O sea, 3 años sin un ingreso, o sea, solamente el ingreso de la esposa. Bueno, ya después vino el SENA y todo eso. Después, gracias a Dios, porque es que Dios parece que nos permite pasar así como desiertos, pero no es porque yo no sea esforzado, sino porque la situación se pone dura de repente. A pesar que yo tenga proyectos y sea inteligente. Puedo tener especialización, pero se pone la situación dura. O sea, mejor dicho, si no fuera por la misericordia de Dios, ya me hubiera retirado del Evangelio. Amén a eso, ¿verdad? Porque es que uno se dice, que yo cuando no era cristiano, yo tenía o sea, me fluía más lo económico. Y ahora que estoy en el Evangelio, estoy estricto. Parece ser que Dios permite pasar a los cristianos por situaciones así para moldear su carácter. Y después mejora, pero después puede bajar otra vez. Todo en la providencia es que Dios nos conoce a nosotros. Dios nos conoce y sabe cómo estamos en cuanto a la administración de los recursos. Entonces vamos a decirlo en lenguaje así administrativo: sé administrar con lo estricto y sé administrar con lo mucho, porque se puede convertir en un problema si ya aumenta la billetera, ya no está el bolsillo. Y también he visto que hay gente que no está preparada para que Dios le dé abundancia. Y Dios de pronto tiene un desierto largo ahí, porque Dios dice, ¿para qué le voy a dar, para qué voy a darle recursos más si no está listo para eso? Y además no ofrenda. Si no ofrenda en lo poquito, olvídate que cuando tenga va a ofrendar más, porque el que es fiel en lo poco, el Señor le confía. El Señor es teso, todo lo tiene, Él nos conoce. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y aquí es cuando el apóstol hace un giro sorprendente, diciéndoles a los filipenses: esto no se trata de que ustedes me estén beneficiando a mí. Sí, pero estoy siendo beneficiado por Epafrodito, que hizo un viaje así peligroso y llegó exponiendo su vida para llevar lo que faltaba a Pablo allá. Porque es que Pablo está predicando allá en Roma, y entonces nosotros cristianos nuevos, los que, o sea, un cristiano, me convierto a Cristo hoy, tengo 3 meses en la iglesia, todavía es un proceso para yo aprender lo que es ofrendar, diezmar. Gloria a Dios que aprenden eso rápido, pero hay gente que se tarda como por eso hay que orar, hay que orar, hay que orar. Entonces piensen allá Pablo en Roma, tenía que ver que ser los filipenses o otras personas, no sabemos, no están registradas en la escritura, le mandaban los donativos a Pablo para el alquiler y para pagar otras cosas
básicas para su sustento y poder ejercer su ministerio público allí, su ministerio fructífero ahí en Roma. Pero entonces, en gran manera me gocé, estoy gozoso, dice Pablo, estoy gozoso de que ya al fin, pero ojo, no es porque tenga escasez, no es por eso, no estoy gozoso porque tenga escasez y ustedes me han ayudado, sino que al contrario, esto los beneficia más a ustedes. Esa pedagogía está como extraña, ¿sí? Esto los beneficia más a ustedes. Y dice Pablo, y sabéis también vosotros que la iglesia de los filipenses era una iglesia especial definitivamente. Y sabéis también vosotros, los filipenses, que al principio, sobre todo el principio es tenaz. ¿Cuánto tiene todo resuelto al principio? Al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, podemos decir, haciendo unas cuestiones geográficas, estamos aquí en el departamento del Atlántico, ¿sí? Departamento de Magdalena, departamento del Cesar. Entonces Macedonia, como decir, que es un departamento allá de una región allá en lo que es en este momento Europa, por allá por Turquía, por allá. Entonces, y Grecia, Macedonia. Entonces cuando Pablo fue para allá, para Córdoba, allá sí, Córdoba, allá en Grecia, bueno, entonces yo fui para allá y ninguna iglesia, y Pablo había estado en primer viaje misionero, Marco, la serie de Antioquía y Pisidia, y unos nombres no fáciles así de recordar, pero había hecho bastante obra del Señor, pero gracias a Dios por los filipenses, una iglesia diferente y fiel. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades, como para decir, o sea, que allá en Tesalónica no llegaba fácil la cosa, ¿sí? Aún no era fácil llegar a Tesalónica, mandar allá el donativo, ¿sí? A una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades, cuando oí que Pablo tuvo su negocio en Tesalónica, ¿ya? Porque allá le decía que había trabajado de noche y de día, pero no lo alcanzaba, allá los filipenses les mandaban a una Tesalónica, me enviaron para sus necesidades. Entonces tenemos al principio de la predicación, aún en Tesalónica y ahora en Roma. Después de un corte en la comunicación, llega Epafrodito sorprendentemente, ¿ya? ¿Qué tal esa llegada de Epafrodito allá? Llegó San mi hermano. Bueno, llegó Epafrodito sudando, me imagino, casi, porque dice que estuvo próximo a la muerte, o sea, no fue de paseo, o sea, era poner su vida allá. Pero lo lindo de todo es el sentido que Pablo le da a esa ofrenda. No como nosotros, no voy a decir algo que no es que ustedes piensen así, si nosotros en el argot evangélico. No, entonces vamos a una ofrendita para el hermano, ¿sí? Vamos a ayudar al hermano. No sé si ustedes han escuchado eso en el argot evangélico. Una ofrendita. Pobre hermano. No es el sentido que Pablo da una ofrendita, pobre hermano, sino le da un sentido espiritual. Veamos lo que dice aquí: habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Estoy leyendo Filipenses 4:18. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, eso subía ese donativo. O sea, no es que vamos a hacer un favor al hermano. No es el favor al hermano. Es que eso que ellos hicieron subió inmediatamente a la presencia de Dios. Olor fragante como el incienso subía en el tabernáculo. Olor fragante delante de la presencia de Dios. Sacrificio acepto, agradable a Dios.
Entonces, apreciados hermanos, cuando empecé a conocer eso de la ofrenda y pensaba que, porque yo le tengo a Cristo mi corazón, o sea, entra en mi corazón, pero mi corazón está ligado a mi bolsillo. O sea, le entrego a Cristo mi corazón y mi cartera. ¿Ya? Entonces, el proceso de aprender a ofrendar y todo lo demás, pero me ayudó mucho saber que eso no era un favor o que pobre hermano, sino que eso glorifica a Dios. O sea, Dios recibe muchas acciones de gracias. Hay fiesta en los cielos por ese acto de amor que se hizo por nuestro hermano misionero Pablo. Entonces, puedo ofrendar. O sea, hay que hacerlo. O sea, es llamativo, o sea, qué bueno estar ahí en esos negocios del Señor. Entonces, eso cambió mi mentalidad, porque el concepto es que hay iglesias cristianas que piden plata. O sea, el concepto allá de los que no son cristianos. Y él te pide plata en tu iglesia. Aún, y eso que nosotros aquí en nuestra madre iglesia somos moderados. O sea, no somos así. Pasamos la bolsa cada vez. Porque hay predicaciones que son tremendas para casi que obligar a ofrendar con malas interpretaciones bíblicas. ¿Ya? O sea, se toman versículos y por eso para, mejor dicho, casi que te vas al infierno si no ofrendas. Atraco bien llamada. Tengas. Y no es solo, pero pueden ser cosas bíblicas. O sea, usar la palabra, pero no solo usar la palabra, sino ver el contexto. Saber el contexto y también ver lo que no dicen, porque puede decir una parte y puede decir la otra parte. Y el enemigo es especialista en citar la escritura. Es maligno. Conoce la Biblia full. Si se la citó a Jesucristo ahí en él. Le citó la escritura. O sea, le citó y escritura tremenda. Bueno, eso también me sirvió hace como 4, 5 años, 10 años. O sea, yo tengo que estudiar la Biblia duro, porque si no el enemigo me caquetea todo el tiempo. O sea, que el enemigo es tremendo con sus mentiras, para que tú seas, para que no vivas la vida abundante que Cristo tiene para ti. Esa es la realidad. Entonces, voy a decir una paráfrasis. Tírate del templo, porque dice el Salmo 91 que unos ángeles te van a recoger en el camino entre que te golpeas al piso, porque a sus ángeles mandarán que te guarden. O sea, tú te tiras y por allá llega el ángel y te recoge. Y le citó el Salmo 91 a Jesucristo, el enemigo. Y le tiró otra también. Si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces fue un boxeo tremendo ahí. Y después le tiró el Salmo 91. El enemigo a Jesucristo. Entonces, aquí esto es un llamado para que si tú estás, bueno, porque todo es un proceso. Acá no van llegando, tienes que comenzar estudio básico, discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3. Después discipulado 3, ¿qué viene, Marco? El 4. Y bueno, ahí hermanos, parece gracioso porque que otras iglesias nos ven a nosotros que estudiamos mucho. En el pasado, esa era la fama que en nuestra misión, en la IBM, sino que lo doy acá a nuestro hermano pastor, porque hay que darle más fluidez al espíritu y la letra nada. O sea, estoy hablando palabras de verdad y cordura, o estoy exagerando, Marco. No está bien. Amén. Entonces, hay que estudiar, hermanos. O sea, no puede ser perezoso, que está firme. Por eso me gustó la política esa política que faltó 2 veces, ya lo repites. ¿Bien? Porque si falta, son 8 clases, faltan 2 veces, y hay gente que no le gustaba eso porque en una universidad, o
No, hay que ser cumplidos, hermano, y esforzados. Y si tú lo pones delante de Dios, vas a arrancar el discipulado hasta el final. Hasta el final. Entonces le digo aquí a los que, por la misericordia de Dios, han comenzado en formación bíblica, Juan, se llama formación bíblica, lo de los hombres, los lunes. Se llama así formación bíblica. Bueno, pero es el sentido, ¿verdad? Pero entonces, damos gracias a Dios por esa visión de trabajar con los varones. Pero entonces, los varones que están aquí, que están inscritos allí, o sea, comprométanse en eso y firme y adelante en el nombre de Jesucristo, porque ese es el propósito que Dios tiene para sus vidas. Ser formados en la parte bíblica, porque lo necesito yo para fortaleza, que es bastante. El enemigo está bombardeando también y hay mucha gente que necesita a Cristo y tengo que estar preparado para saber cómo le llego, cómo penetro con el Evangelio, con palabras que Dios me da, porque no todo el mundo es igual. ¿Sí? Hay que saber, por la dirección de Dios, impactar a los no creyentes con el mensaje de la salvación. Doy la gloria a Dios porque parte de mi formación bíblica la experimenté aquí en nuestra iglesia, acá con nuestra hermana Muriel y otros hermanos acá por ¿cuántos años, Muriel? No me acuerdo que Muriel era buena con los análisis exegéticos. No, es un proceso. Me cuesta al principio, voy mejorando mis estrategias, porque hay gente que dice, no, que esto no es para mí. Y aborta el discipulado, aborta la formación bíblica, porque es muy exigente. Lo otro que voy a decir es que compromiso de trabajo, estudio, y estaba estudiando en la universidad, carrera, y yo hice mis estudios teológicos con todas las cosas encima, trabajo, universidad. Entonces sí se puede avanzar en mi formación bíblica y somos iglesia bíblica. Entonces aquí el que no estudia en la iglesia, o sea, lo voy a decir duro, el que hace parte de esta iglesia y no se compromete con los discipulados, no va a tener futuro aquí en la iglesia, porque se va a aburrir. No va a encontrar. Y lo mismo con los grupos familiares, ¿ya? Porque es parte de nuestra visión como iglesia. Entonces, levanten manos los varones que están comprometidos. Vamos a levantar manos los varones que están con los lunes. Acá está Robinson. Entonces vamos a preguntar a Robinson, ¿usted está convencido que esto va para adelante? Amén. Pero hay mucho trabajo, hermano, también en la universidad. Pero de todas maneras, chicharrones. ¿Ah? Pero firme. Entonces, hermanos, ahí está Pablo diciendo, hay que conocer la palabra y vivir la palabra. Filipenses, regresemos a Filipenses, donde dice en el versículo 4:17, no es que busque dádivas, aunque pareciera que él, con lo que está diciendo, que estoy gozoso, que bueno que me haya enviado ese donativo, no es que busque dádivas, sino que busco a fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, este es un versículo que hay que tener cuidado, hermanos, porque se ha malinterpretado para decir como que tú tienes un banco en el cielo. ¿Ya? Entonces, si tú ofrendas, entonces Dios inmediatamente te manda un fax ahí, y entonces ahí, en 10 días, Dios te va, viene una cosa, una sobrina, de allá, invierte como un banco, como que te manda los intereses. Pero si ustedes observan despacito el versículo, miren lo que dice: busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuál cuenta? La del fruto. O sea, busco que ustedes cada día den más fruto, porque eso es parte del desarrollo espiritual que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Y esto pide en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Más y más. Esa es parte del crecimiento. Entonces dice, pero todo lo he recibido y recibido abundancia, estoy lleno,
habiendo recibido Epafrodito lo que enviaste, bueno, y expliqué lo de la ofrenda, tipo de ofrenda. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria que son en Cristo Jesús. Entonces ahí es tremendo el contexto, porque podemos sacar ese versículo y decir, no, decirle al hermano, no, hermano, que Dios te va a suplir y yo soy perezoso y negligente en mi trabajo. ¿Bien? O sea, ese versículo no se aplica para la pereza, ese versículo se aplica porque estoy en la voluntad de Dios, a pesar que estoy en un desierto. Desierto, sí, porque es que no fluyen las hojas de vida, pero alguna prospera, hermano. Amén. Dios es fiel con los fieles. Mira lo que voy a decir. Dios es fiel a pesar que somos infieles, pero Dios, o sea, nos llama a ser fieles y Él honra la fidelidad de su pueblo, hermanos. Y así sea que tú estés en una situación así de extrema necesidad, milagros suceden. Te llega un mercado a la puerta de tu casa. ¿Quién te lo mandó? No sé. Pero son el timbre y está el mercado. ¿Cuántos le han pasado algo así alguna vez? Cosas que hace el Señor, ¿verdad? Estoy estricto, pero el Señor me ayuda. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces hay dos aspectos aquí, hermanos. El beneficio de Dios, porque dice Salmo 41, 1, el que piensa en el pobre, Dios lo va a ayudar en el momento difícil. Al que piensa en el pobre, Dios se acuerda de él cuando está en necesidad, lo librará en el tiempo malo. Entonces, amado hermano, tener la confianza, pero eso es resultado de leer la Escritura, ¿sí? De analizar la Escritura, que Dios va a estar allí cerca de nosotros, haciendo cosas que uno no tiene presupuestado que sucedan. Pero también, no solamente en cuanto al beneficio propio, sino que también Dios me da para que yo siga dando. Yo ofrendo, Dios me devuelve, no solamente para que yo me beneficie, aunque me beneficie, ¿bien?, sino porque ahora tengo más para ofrendar más, y así la cadena. Vamos a ver aquí lo que dice, dejando el dedo Filipenses, vamos a ver lo que dice también Pablo, que hay que ver también los pensamientos de Pablo en 2 Corintios 9, en el versículo 6 y 8. Dice 2 Corintios 9, 6 al 8, este es un pasaje conocido. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso es un lenguaje así como de la cosecha. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, Dios nos bendice para que tengamos lo suficiente, pero también para que abundemos para toda buena obra. Es una cadena espectacular. Sí, porque Dios va haciendo, va actuando, y va viendo la gloria proveedora de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen en esa cadena, hermanos? O sea, eso es algo, o sea, beneficia, ¿sí? Vamos a decirlo de la siguiente manera: ofrendar beneficia más al que da la ofrenda que al que la recibe. Espectacular esa matemática, Muriel. Y ahí está el versículo ese: más bienaventurado es dar que recibir. Ojo, es que es bienaventurado recibir. Vamos a cosas sencillas de cumpleaños. ¿A cuánto les gusta aquí que lo llamen el día del cumpleaños? A gente que se resiente por eso. Pero hay que hacerlo. No porque se resiente. Es que la matemática del Señor debe mostrar el amor al hermano, independientemente de él. Entonces, me gusta que me llamen, entonces, bueno,
Se acordó Víctor de mi cumpleaños. O se acordó mi hermana Nuria de mi cumpleaños. Soy bienaventurado que me llamen el día de mi cumpleaños. O sea, sí, que me regalen una camisa chévere, que el hermano me mostró su favor hacia mí. Pero más bienaventurado que eso, que es bueno, es dar que recibir. Y acuérdense del versículo clásico de Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace algunos años di una enseñanza que se decía: amor se escribe con D de dar. De tal manera amó que dio. Entonces, maneras prácticas de extender el amor de Dios en el proceso del Nuevo Testamento. Y hay una historia, creo que Martín alguna compartió, que sea del señor Colgate, ¿verdad? ¿Cómo es que es la historia del señor Colgate, Marco? Sí, que él prometió, más o menos, así, no era una persona adinerada, sino decía que, bueno, voy a ser fiel, una paráfrasis es: voy a ser fiel con mis diezmos y ofrendas. Y el proceso fue que de todo lo que el Señor me diera, decía Guillermo William Colgate, él iba dando más conforme a lo que Dios le iba dando. Y llegó Colgate a vivir con poquito, porque ya era mucho lo que daba, y sí, la cadena ya había aumentado tanto que podía vivir con el 10%. Aunque empezó a lo largo de 2 años. Vivo con poco, doy bastante, Dios me da para que yo siga dando cada vez más. Entonces, hace un tiempo siempre había una discusión teológica. O sea, ¿cuánto tengo que dar? ¿El diezmo? O sea, el diezmo es 10% y toda la vida tengo que dar diezmo. Bueno, son discusiones teológicas ahí que no es fácil poderse dar cuenta. Bueno, la teología Fero, o sea, mi propia teología es: voy aumentando, ¿sí? Arranco con el 10, ¿sí? Estoy en el 2010. 2010 estoy en 10, mínimo. Pero ahora qué? 2015, voy en 3, 16, 19, 20. ¿Ya? Una meta de fe. De eso es lo que va a ser mi generosidad de parte del Señor. Porque se trata de abundar más y más. Y aprendo a vivir con lo que el Señor me va supliendo. Y tengo testimonios de apoyar a misioneros. Pareciera que, no pareciera, sino que Dios le agrada que se apoye a los misioneros, porque Dios rápidamente a veces suple así, le llega un empleo cuando se apoya personas que están en obras misioneras. Y me ha pasado que pronto no me manda a Dios un mercado, pero me da un empleo, un negocio. ¿Ya? Y tengo que esforzarme. Y vienen los chicharrones, pero esa es la respuesta del Señor. ¿Eh? No, me refiero a que ya Dios me dio un negocio, tengo un empleo, pero se pone en la situación que da en ese empleo porque hay empleos que son complejos, hay jefes que son horribles. Entonces uno dice: ya, en este empleo, este jefe, o sea, no puedes tirar la toalla tan rápidamente. Porque esa fue la respuesta que Dios te dio a una oración y una ofrenda que tú oraste, y Dios, esa es la provisión que Dios te dio. Entonces no puedo decir, por eso, hermanos, un consejo que le doy: no que lo llaman, no que hay un proyecto, no va a decir que no de entrada, no. Den un tiempo para pensar, porque de pronto Dios está abriendo la puerta a que sea un cambio en tu dirección, otra puerta diferente. No cierre puertas, hermanos, así de entrada, porque probablemente el Señor está indicando algo allí. Mejor alguna palabra le puede decir, y si eso es de Dios, eso va a prosperar, hermanos. Porque le pueden llamar Muriel, de pronto, no, que Muriel,
para que dirija un proyecto, de pronto puede ser fuera de Barranquilla, Cartagena. Entonces, Ella no le va a decir que no. no, pero Parece que no. ella puede, de pronto ya sus planes están con Víctor aquí, la finca, alguna cosa. Entonces, eso no corre, no, Muriel, en nombre de Jesucristo. No vas a hacer esa puerta. No, tú vas, ¿qué momento va a pasar aquí? ¿Qué propósito puede tener Dios en Cartagena? No sabemos. Aunque queremos tenerte largamente aquí. ¿Bien? Pero los propósitos de Dios son increíbles, diferentes para cada quien en forma particular. ¿De cuánto no van a cerrar puertas así? No. ¿Ah? Van a orar y van a depender de Dios para ver qué quiere Dios. Así tienes que esforzarte duro. Pero hermanos, esa es la manera que Dios actúa muchas veces en nuestra vida. Señor, tengo que pagar la luz. Necesito sus servicios para como refuerzo de iglesia. Sí. Ya llegó la llamada. Pero hermanos, o sea, tenemos que vivir en dimensión. ¿Cómo así vivir en dimensión? O sea, ser consciente de que Dios está obrando a mi alrededor, que no es una casualidad lo que me pasa, ni que me llaman para los refuerzos por mi linda cara o mi habilidad, sino que Dios abre puertas. Igual digo frío también. Sí. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Tenemos que crecer en depender de Dios. Decidir que Dios me habla. Pero entonces eso no es en el básico. ¿Bien? Entonces, acá el caballero, gracias a Dios, ¿cómo has sentido estos meses, 2 meses que ha venido cada vez, hermano? Identificado. Gracias a Dios te ha dado esa identificación, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo te perfilas dentro de un año y medio? En tu identificación y otras cositas buenas. Mira, te digo. O sea, Carlos. Qué bueno que estés tomando estas decisiones en tu vida. Pero pueden venir pensamientos mañana para hacerte dudar. Pero tú vas a hacer lo siguiente. Es que yo he visto mejoría en mi familia. ¿Ya? Yo he visto mejoría en una cosa acá. ¿Sí? Tengo más paz en mi corazón. ¿Ya? O sea, no vamos a hacer caso a los pensamientos. Porque pasan situaciones para desanimarnos. Pueden llegar esas situaciones. Pero, en el nombre de Jesucristo, te animo a ti y a tu familia a perseverar, firme y adelante. Y qué bueno que tú tienes. ¿Cuántos hijos? Dos hijos. Entonces, tú has vivido tu vida hasta ahora, cuando has conocido a Cristo ya en la edad adulta, familia, pero ahora tú puedes criar junto con la esposa esos hijos hermosos en la presencia de Dios, van a crecer espiritualmente y van a cometer menos errores. ¿No te parece una excelente decisión? Entonces hay que tomar las cosas. No hay que venir al culto porque no hay más nada que hacer el domingo o el sábado, para que no me llamen en la semana. ¿Por qué no fuiste? Esa es nuestra forma de actuar muchas veces. Pero Dios en estas últimas semanas me estaba como hablando de que miren mis motivaciones, no solo mis acciones, sino mis motivaciones. Entonces, hermanos, ya puede estar usted viendo que en el proceso de que esta iglesia, así como la iglesia de los filipenses, uno dice, la iglesia de los filipenses marca una iglesia firme, apoyada para los filipenses, nosotros somos firmes también como iglesia. Y podemos, por la gracia de nuestro Dios, imitar y superar a los filipenses. Solo dicen amén a eso, hermanos. Amén. Para nosotros, hermanos, para usted. Es que todo está aquí en mi mente. Todo está en lo que yo creo. Si creo, porque no es posible. Pero somos visuales bastante. Y tendemos a compararnos con lo poco.
teniendo un Dios grande y poderoso. Ese es un dilema increíble. Pero Dios ha sostenido esta iglesia. Otra cosa que iba a decir era que ya cuántos años tenemos como iglesia tenemos como iglesia 25, 30, 27 años de existir como iglesia, y puede haber algún pensamiento en un hermano. Gracias a Dios hemos mejorado situaciones como iglesia, pero como pensamientos porque esto no va a prosperar, o como que esto no es de largo plazo, o que los pastores no están aquí porque Dios los trajo, o alguna cosa por el estilo. Ese es el enemigo que coloca división en la iglesia. ¿Escucharon eso, hermanos? Hay que detectar al enemigo, que es el que coloca pensamientos que no son verdad con respecto a los pastores, con respecto a la iglesia, con respecto a nada. Entonces, hermanos, quiero en esta mañana animarles, o les he venido animando en la parte de depender de Dios aún en medio de cualquier situación, e imitar la generosidad de los filipenses. Y pensando en los no cristianos, porque se me ocurre pronto allá Víctor, ¿cuántos no cristianos hay en tu oficina? O sea, tú eres uno entre 100. Entonces, hermanos, o sea, tú eres luz ahí. Tú brillas ahí impresionantemente. Entonces, lo que Dios hace en tu vida tiene que ver con tus compañeros de trabajo. O sea, Dios moldea tu carácter. Dios te pasa por desiertos, por respuestas que no te da Dios, depende. Puede ser. Y tus amigos están viendo eso. Y no les predicas el evangelio, pero ya le estás predicando con tu vida. Porque tienes contentamiento, como dice Pablo ahí. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque el que no es creyente, su gozo está tal como vaya la economía. O sea, no soy cristiano, no vengo a la iglesia, no tengo nada que ver con la Biblia. Estoy contento si la nevera está llena, si tengo ¿sí? Depende de la economía. El cristiano no depende de su alegría de la economía. Sube, baja, pero firme. Entonces, nosotros, por solamente decir que somos cristianos, y hasta que no decimos, así nos digamos que somos cristianos, ya estamos hablando. Entonces, hay un coro que hemos cantado en nuestra iglesia, que está en Habacuc. Se le pone Habacuc 3, 16, 18. Entonces, ahí es un desierto laboral, un desierto económico. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Y después dice algo increíble. ¿Qué es lo que dice después? Jehová es mi fortaleza. Y dice otra cosita tremenda: el cual hace mis pies como de sierva, con C pequeño, con C, no S, con C de casa. Sí. Entonces, ese animalito, o sea, nos está comparando nuestro Dios con ese animalito todoterreno. Se coge montaña para arriba. Pero y dice, me alegraré y me gozaré. Porque Dios hace un todoterreno. Entonces la gente dice, no, tú tienes 2 meses que no te pagan, pero tú trabajas con la misma actitud. Yo de ti estaría ya aburrido, ya hubiera ido de aquí. Depende de Dios. Entonces, hermanos, tenemos mucho que hablar por nuestro testimonio ante el no creyente, por la manera en que vivimos la economía. Y como el mundo es económico, ¿qué más impacto que en lo económico, hermanos? Como hogar administramos los recursos que Dios nos da. Y
el amor que en el mundo sin Cristo es como que interés. ¿Sí? Yo te estoy ayudando pensando en que después qué favor te voy a pedir. Así es en el sin Cristo. Yo te ayudo después para que tú me ayudes, aunque no te lo vas a decir a él, pero no lo ayudes y entonces va a pensar ya. Pero Cristo Jesús nos enseña a nosotros el amor incondicional. Y a Dios le agrada eso. Y eso es un testimonio de amor para el no creyente. Impresionante. Entonces acá está Melba como siervo de grupo, ¿verdad? Entonces ya imagino que ya pronto, dentro de unos días ya llegan unas visitas, son unas invitadas, ¿sí? Como parte del proyecto. Ya podemos, o sea, la manera en que ustedes se aman como miembros del grupo puede impactar a tu compañera de trabajo o la prima Carolina o alguna otra persona, porque van a decir, ¿y cómo se aman? Esta gente es diferente. Que fue en primera instancia lo que a mí me conquistó para el Evangelio. Yo llegué a Cristo más o menos a la edad adolescente y venía de un trasfondo familiar de escasez de manifestaciones de amor, sino contrariamente de violencia y de rechazo. Y me impactó mucho ver cómo una vez un hermano me dijo, te voy a regalar una cosa, de calzoncillos. Parece gracioso, hermano, pero es súper útil acá los caballeros, ¿cierto? Entonces, y otras cosas que a mí me impactaron realmente de cómo se ama. Y es algo tan básico, hermanos, pero gana gente para Cristo. Y se confirma lo que dijo Jesucristo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para los otros. Y hay gente que no vamos a ganar a Cristo a menos que primero le den un testimonio del Evangelio. Hay gente que sí, hay gente que tú le predicas el Evangelio, le das el básico y llega a Cristo de repente porque Dios es poderoso. Pero hay gente que es un proceso para que llegue a Jesucristo, necesita un testimonio antes para ver que esto no es una religión o quién sabe qué cosa rara está tú ahí, sino que es real. Entonces quería contarles eso, hermanos, que a mí eso me impactó en 1993. ¿Bien? Entonces fíjate, Geray, salta de 1993 a 2014. Entonces, hermanos, así como nosotros en las empresas hacemos que planación estratégica, se me ocurre acá que de pronto allá en la Secretaría de Educación, plan decenal y plan bimensual. O sea, nosotros en las empresas hacemos planes. ¿Y cuáles son nuestros planes espirituales? ¿Cuál es tu plan como cristiano a 10 años? ¿Cuál es tu plan bimensual en 5 años? ¿Cómo te ves con tu discipulado? Impactando, trayendo gente a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero entonces todo está aquí, en la mente, y el conocimiento que hemos tenido de parte de Dios en nuestra vida. Porque puedo leer la escritura, pero si no la creo que es para mí, es como leer una revista de farándula. Pero la aplico para mi vida, cambia mi mentalidad, mi mente, y doy fruto para la gloria de nuestro Dios. Entonces, hermanos, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y pensemos, hermanos, que como cantamos ese coro, el coro que dice, tenemos varios domingos que no cantamos, dice, Dios no nos trajo hasta aquí, Ani, para que me incluyas, Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, sino para poseer la tierra que nos dio. Eso se lo dijo Josué, pero lo podemos aplicar para nuestra vida como iglesia. ¿Ustedes creen que después de 25 años somos producto de una emoción de un hombre? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Cómo ve a rato los grupos dentro de un año? ¿Cómo te ves tú como siervo?
con todas las dificultades que tal vez puedes tener como yo también. Bueno, depende más de Dios para... ¿Tú crees que vas mejorando? Ahí vamos, entonces. Pero entonces tienes a Esmeralda que la jugada con Esmeralda es la siguiente. Ella es la esposa del siervo. Sí. Me ayude, doña. No, te voy a decir cómo es con Esmeralda la cosa. Es que hay que escuchar las cosas. Bien. Porque es que uno se opone a la esposa primero y después le dice que sí. Las mujeres tienen mucho la razón. Nadie tiene una habilidad que Dios le ha dado. Entonces, escuchar a Dios, escuchar a la esposa. ¿Bien? Y ahí Dios va cambiando nuestro hogar. En contraste a lo que era antes, que no escuchaba a mi esposa para nada. Entonces ya vas a tener una esposa más dispuesta sexualmente. Amén, o no es así. Porque que no me respeta, entonces ¿qué? Pero no te lo va a decir, pero no va a ser el mismo año. Mujer que es honrada, mujer que es tratada bien, es una mujer de forma natural que hay mucho más, o sea, más deleite sexual. Para los matrimonios aquí presentes. ¿Cuántos dicen amén sus matrimonios? Goza de la vida con la mujer de tu juventud y alégrate con ella, tus caricias te satisfagan en todo tiempo. Entonces, hay una diferencia entre hacer las cosas porque toca, ¿sí? Porque hay que cumplir el deber conyugal. No, hermanos, eso no funciona así, tan espontáneo. Ustedes sí ven cómo Dios empieza a transformar nuestro hogar, hermanos. Cómo empieza a transformar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra sexualidad, todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, hermanos, ¿cómo la habéis estado? ¿Cómo llegaste tú aquí a la iglesia? ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo te ves con tus dificultades y todo? Tus luchas. Pero no son para toda la vida. Entonces, les animo en el nombre del Señor Jesucristo a que usted crea, como cantábamos en esta mañana, crea las promesas del Señor Jesús, crea en lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, porque también es bien importante conocer lo que es la iglesia, qué significa la iglesia para que está aquí en la tierra, que no es un edificio de 4 paredes y unos cuantos que cantan acá y unos que predican, sino que eso es otra cosa mucho más profunda. ¿Bien? Entonces conocer qué es la iglesia. Entonces seré un miembro fiel de la iglesia cuando conozca el plan de Dios. Entonces, hermanos, ahí van a conocer ustedes, ahí tienen ustedes en Filipenses este final de sección de última enseñanza de los Filipenses, y pensar, hermanos, que aunque era una única iglesia que hacía eso, o sea, era la única iglesia en comparación a otros, un poquito, pero eso no quiere decir que sea de escasa fe, porque los otros no lo hacen. Nosotros podemos abundar más y más y más, y muchos hemos sido testigos de eso. Entonces, hermanos, este es el ánimo en el nombre del Señor Jesucristo. Ya lo hemos hablado abiertamente. Otra máxima, otra cosa del apóstol que le voy a decir, porque, bueno, voy a pensar aquí, cualquiera de ustedes que esté diciendo, es que yo tengo 3 años de estar en la iglesia, de ser cristiano, y todavía me desespero horrible y cojo una rabia que pateo todo. Sí, me estoy desacto. Tengo 3 años y todavía veo todavía reacción. Pero Dios, ahí está una máxima de Pablo, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó, vamos a decirlo así, que el que comenzó en Carlos, que el que comenzó en Rosario, que el que comenzó en Muriel, la buena obra que Dios comenzó, la que Dios comenzó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces no se desanime, hermano, porque todavía ve que está con su temperamento descontrolado. Usted es una obra en proceso. Eso no quiere decir que la iglesia no funciona, eso no quiere decir que leer la Biblia no funciona. No, hermanos,
Eso es un proceso de crecimiento espiritual. Me examino a ver qué está pasando en mi vida y de pronto pido consejo de un hermano más maduro para que me ayude a ver más a fondo algunas cosas. Cierre sus ojitos, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y vamos a creer a las promesas del Señor Jesús de que Él nos ha traído aquí como hogar, como familia, en todas las cosas que Él quiere hacer. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias porque en estas secciones de Filipenses tú has hablado de nuestras vidas y en esta mañana, Señor, yo creo que tú nos has abierto un horizonte. Oro en el nombre de Jesús para que nos permitas, Padre, vivir estas promesas, estos principios, estos ánimos, esta disposición que tú quieres para nuestras vidas. Padre, haz de nosotros, si hemos sido generosos hasta el día de hoy, Señor, que abundemos aún más y más. Que si hemos avanzado en los discipulados, que avancemos más y más. Que si hemos avanzado en una cosa, Señor, que avancemos más y más para tu gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Ánimo esta semana, firme y adelante. Estamos despedidos.